Una chica para todos los hombres. Una historia que tuvo lugar en la isla japonesa de Anataan en 1944. Saludos. Hoy vamos a hablar de un caso que ocurrió al final de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una joven que se encontró en una de las islas japonesas con 3 docenas de hombres. ¿Quién es Higa Katsuko y en qué circunstancias se convirtió en la reina de la isla Anatahan? Es cierto que todos los isleños compartían un representante del sexo femenino hasta las luchas encarnizadas. ¿Cómo se desarrollaron los acontecimientos lejos de la civilización cuando los japoneses encontraron los restos de un avión de guerra americano? ¿Salvó realmente a la niña el ejército estadounidense, que pasó por delante de la isla en un barco? Asegúrese de ver el vídeo hasta el final. Será muy interesante. La época de la conquista japonesa de las islas. Como probablemente ya sepas, el territorio de Japón está situado íntegramente en islas. Por eso los japoneses desarrollaron repetidamente nuevas tierras, especialmente durante la Segunda Guerra Mundial. Esto se debe principalmente a la búsqueda de recursos valiosos para la población del país. Dado que tales acciones tuvieron lugar en tiempos de guerra, también fue necesario ocupar ciertos territorios. ¿Sabe algo de Anatahan? Esta pequeña isla de unos 40 kilómetros cuadrados forma parte del archipiélago de las Marianas. También alberga un volcán. Por último, Anatahan está situada en el Océano Pacífico y pertenece al país del Sol naciente. A principios del siglo pasado, los japoneses organizaron aquí plantaciones de cocoteros. La situación cambió radicalmente durante los años de la guerra. Se volvió inseguro estar en la isla de Anatahan, pero fue aquí donde trajeron a una japonesa llamada Higa Katsuko. Más tarde se le unieron 32 marineros japoneses. ¿Cómo se desarrolló después de este evento más? Vamos a tratar con él en orden. Higa Katsuko. Así, Higa Katsuko es una chica de Japón que durante la Segunda Guerra Mundial trabajó como camarera. Ella misma era originaria de Okinawa. En 1944, como sabéis, Japón fue derrotado una y otra vez en las batallas contra los americanos. Por eso Higa Katsuko esperaba el apoyo de su propio hermano, así como el de un joven. Este último resultó ser Higu Kikuichiro, que también había nacido y crecido en Okinawa. Posteriormente, la pareja acabó justo en ese mismo Anatahan. Además, a Katsuko y a Higu se les unió el jefe de este último. El hombre se llamaba Masami Kusakabe. Los tres fueron enviados a la isla con un único propósito: controlar a los nativos, que por aquel entonces cultivaban cocos en las plantaciones. Pero debido a los combates, cada vez más encarnizados, se decidió abandonar la isla. Para ello, Kikuichiro abandonó Anatahan y fue a buscar ayuda. Por desgracia, fue atacado por el ejército estadounidense, por lo que no pudo regresar. Durante sus pocos meses en la isla, Higa Katsuko pareció enamorarse de Kusakabe, el superior del joven. Entre ellos surgió una relación amorosa, sobre todo porque el hombre la correspondía. Entonces llegaron a Anatahan marineros japoneses que habían sobrevivido milagrosamente tras ser bombardeados por soldados estadounidenses. Al principio, Higa Katsuko se alegró de su llegada. Pero la felicidad no duró mucho. Reina de la isla y seria competencia entre hombres. ¿Quién iba a pensar que podría existir una auténtica rivalidad entre personas de la misma nacionalidad? Y no se trata de comida, agua y otros recursos similares. Había mucho de eso en Anatahan, pero la lucha por la única mujer de la isla sí tuvo lugar. Al principio no hubo señales de problemas. Más de 30 personas se mantuvieron unidas y se apoyaron mutuamente en un momento difícil para el país. Incluso se enseñó a los marineros japoneses a preparar bebidas calientes con cocos. Las principales actividades en la isla eran la caza y el trabajo en las plantaciones disponibles. Entonces todos los isleños empezaron a unirse en un grupo común para resistir cualquier problema lejos de la civilización. Y los japoneses también se fijaron en un detalle importante: la única mujer de la isla. Higa Katsuko pasó de ser una simple japonesa a la reina de Anatahan. Un triste suceso para los japoneses ocurrió un año después de una apacible vida en la isla. Y es que unos marineros encontraron panfletos en la orilla. Informaban de que Japón había perdido la guerra contra Estados Unidos. Nadie lo creyó, y por ello los isleños tomaron la información como un complot habitual de Estados Unidos contra el país del sol naciente. En ese momento, fruto de la frustración y la desesperanza, los marineros se pusieron furiosos. Empezaron a mirar a Katsuko Higu cada vez con más frecuencia. Todos querían satisfacer todos sus deseos a la vista de la única mujer que podían encontrar. Comenzó la verdadera competición.
que pronto empezó a tener trágicas consecuencias. Masami Kusakabe aconsejó repetidamente a Katsuko que no provocara a los hombres y que llevara siempre ropa. Pero esto último no salvó. Con el tiempo se desgastó, y la demostración del cuerpo femenino no hizo sino aumentar la atención de los marineros japoneses. Un nuevo trofeo. A finales del verano de 1946, los isleños tropezaron accidentalmente con los restos de un avión militar estadounidense, un bombardero B-29. Por un lado, tal trofeo resultó ser valioso. La construcción de la aeronave se utilizó para fabricar artículos de vajilla y ropa. Algunas piezas se reciclaron y con ellas se construyeron refugios contra la lluvia. Pero, por otro lado, las armas y municiones para ellos cayeron en manos de los japoneses. Como algunos de los marineros tenían experiencia militar, prepararon inmediatamente los cañones encontrados para que estuvieran listos para la acción. Las armas y la munición quedaron bajo el control de dos hombres, Tanaka y Matsuo. Estos hombres eran una especie de autoridad en la isla de Anatahan, y por lo tanto, establecieron un poder ilimitado entre todos los demás isleños. Como hemos mencionado antes, empezaron a suceder acontecimientos trágicos debido a la rivalidad por la reina de la isla. Esto estaba directamente relacionado con el hecho de que Tanaka y Matsuo tenían armas pequeñas. En los días siguientes, la gente empezó a desaparecer una y otra vez, aunque todos los isleños comprendían perfectamente las razones de lo que estaba ocurriendo. Tanaka y Matsuo simplemente se estaban deshaciendo de competidores no deseados. La misma suerte corrió Masami Kusakabe, que en su día se había enamorado de Higu Katsuko y nunca se separó de ella. Pero Tanaka y Matsuo pronto tuvieron una seria pelea. La razón es sencilla. Ambos no compartían a Katsuko. Al final, Matsuo derrotó a su rival, y pronto lo encontraron en medio del océano. Los isleños estaban desconcertados por la tragedia. Al fin y al cabo, el japonés era un excelente nadador y, por tanto, no podía irse tan fácilmente al otro mundo. Pronto todos se dieron cuenta de que la lucha había comenzado. Se había encontrado a los autores de la tragedia, y seguían siendo dos soldados japoneses. Se apoderaron de las armas, y de nuevo todo transcurrió según el escenario conocido. Los japoneses se deshicieron unos de otros, y el poder pasó al siguiente. La seria rivalidad continuó hasta que el número de isleños alcanzó la marca de 24. Mientras tanto, solo quedaba una chica en Anatahan. Finalmente, el capitán de los marineros japoneses actuó con sabiduría. Ofreció a la propia Hige Katsuko elegir a su compañero de vida. Pero ni siquiera esa decisión sirvió de nada. Todos los aspirantes al papel de novio no sobrevivieron. Rescate de la isla. Tras las incesantes tragedias, los isleños se dieron cuenta de que todo ocurría por culpa de la reina de la isla. En una de las reuniones, los japoneses tomaron una seria decisión: eliminar a Katsuko. Solo uno de ellos le contó a la muchacha un atisbo de lo que le esperaba. Por la seguridad de Higa, Katsuko abandonó el malogrado Anatahan de una vez por todas. Según una versión, fue rescatada por el ejército estadounidense, que navegaba en un barco cerca de la isla. En otra versión, Katsuko fue llevada por un japonés vinculado a Estados Unidos. Tras la guerra, la joven regresó a Okinawa, se casó y tuvo 2 hijos. Pero los isleños abandonaron Anatahan cuando se convencieron de que la Segunda Guerra Mundial había terminado. Conclusión. Así pues, la historia de Hige Katsuko es de interés general incluso hoy en día. A mucha gente le cuesta entender cómo una chica estuvo en una isla con 32 hombres. Sin embargo, Hige Katsuko consiguió evitar las tristes consecuencias que tuvieron lugar en Anatahan en 1944-1945.